IFRA Asesores Informa, con Javier Ruiz. Buenas noches, muchas gracias a Radio Inter por la presentación. Bueno, ya sabéis que soy Javier Ruiz, experto en Derecho del Trabajo y miembro del despacho de asesores y abogados IFRA. Esta noche vengo a hablar de un tema de suma importancia en virtud de la situación, ¿no?, de muchos trabajadores que se encuentran en situación de desempleo con su prestación de desempleo que ha nacido de un expediente de regulación de empleo, principalmente, evidentemente, por la situación del coronavirus, ¿no?, que muchas empresas están sufriendo. Bueno, en muchas ocasiones estamos comprobando cómo muchos de esos trabajadores están percibiendo cantidades que puede ser incluso superiores a las que deberían de haber percibido o durante más tiempo del que deberían de haber percibido, y posteriormente está ocurriendo en miles de casos. El SEPE está reclamando, proponiendo la devolución de esas cantidades a los trabajadores. Pues bien, ¿cómo tiene que enfrentarse un trabajador cuyo contrato está suspendido o que estuvo suspendido y actualmente el SEPE le está reclamando esas prestaciones por desempleo presuntamente indebidamente cobradas? Bueno, pues lo que primero tenemos que tener presente es que debe de haber una propuesta del Servicio Público de Empleo donde nos comunica, se nos notifica que tenemos esa propuesta de devolución de cantidades indebidamente percibidas, donde vendrá expuesta la cantidad y la forma de devolución y los motivos. Bien, frente a esa propuesta de devolución, el SEPE nos va a permitir, básicamente porque la ley le obliga al SEPE a que podamos hacer una respuesta que se llaman alegaciones frente a esa propuesta que hace el SEPE. Plazo que nos van a dar en este caso va a ser de 10 días hábiles que va a tener el trabajador para presentar las alegaciones frente a esa propuesta. Una vez que presentemos esas alegaciones, el SEPE pues resolverá en base a toda la documentación que disponga y que nosotros le hayamos aportado a su vez a nuestro favor. Bien, hay que tener en cuenta que esas alegaciones se podrían presentar incluso fuera de ese plazo de 10 días hábiles, pero podrían no ser tenidas en cuenta por el funcionario que resolviese el expediente. Por tanto, es importante siempre tener en cuenta ese plazo. ¿Cómo podemos plantear esas alegaciones frente a esa reclamación de ingresos indebidos? Bueno, pues tendremos que valorar si efectivamente se ha producido una cuantía que supere a lo que deberíamos de haber percibido, hacer los números correctamente. Si no tenemos los conocimientos necesarios para conocer cuáles son esos valores, pues lo ideal es poner en manos de un profesional ese estudio y a partir de ahí pues elaborar esas alegaciones que pueden ser en distintos signos. Pueden ser aceptación o pueden ser oposición. La aceptación incluso podría llevar aparejada pues una propuesta a su vez al SEPE para que el propio SEPE, por ejemplo, pues nos permitiese la devolución de esas cantidades de forma fraccionada, es decir, poco a poco, alegando pues efectivamente que no tenemos la liquidez suficiente, que tenemos problemas. Lo ideal sería pues justificar efectivamente esa situación, esas circunstancias, mediante los oportunos documentos que demuestren nuestra falta de liquidez o nuestros problemas económicos, para que el SEPE efectivamente nos permitiese esa devolución fraccionada. Independientemente de que fuese solicitando la aceptación y esa accesoria fraccionamiento o no, como decimos, esas alegaciones en 10 días tendrán, si son presentadas dentro de esos 10 días, deberán ser tenidas en cuenta por el funcionario y de ello derivará una resolución definitiva. Esa resolución definitiva
si nosotros no estamos conformes con ella, y debe sernos notificada en caso de que no nos llegase por cualquiera de los medios que existen de notificación. Tendremos que entenderla como resuelta en nuestra contra, es decir, siempre a favor del SEPE, cuando hayan transcurrido 3 meses. Es decir, transcurridos 3 meses sin que tengamos noticias del SEPE, se entiende denegada o confirmada en este caso la propuesta, en este caso de sanción que nos hizo el SEPE, requiriéndonos que devolviésemos unas cantidades, y por tanto pues queda solamente abierta la vía judicial. Efectivamente existen otros recursos, como el recurso de revisión, etcétera, pero básicamente lo que tenemos con carácter general quedaría abierta la vía judicial, y en ese sentido pues es muy importante recalcar de nuevo que esas alegaciones que se hagan en ese trámite de 10 días hábiles deben de ser lo más congruentes y lo más adecuadas posibles para poder después ser correlativas con esa reclamación judicial, por cuanto que es importante saber que no pueden ser distinto lo que digamos en alegaciones o lo que digamos en la reclamación previa de lo que digamos después en sede judicial. Es decir, todo el expediente tiene que tener una congruencia y tiene que tener un sentido. ¿Cuál es la recomendación que damos nosotros para, en primer lugar, elaborar esas alegaciones? Pues ponerlas en manos de un profesional que conozca los plazos y conozca por así decirlo, las sensibilidades del SEPE. ¿Por qué? Pues porque es importante buscar un punto de equilibrio tanto en la forma jurídica como en los hechos descritos, como en cómo presentamos nuestro caso. Es decir, muchas veces se puede utilizar una estrategia, podríamos llamar, ¿no?, de sentimental, en la cual pues buscamos que la persona, el funcionario que va a leer nuestras alegaciones, pues compruebe que efectivamente pues las circunstancias personales son importantes, ¿no? Sin menoscabo de ello, pues evidentemente buscar ese equilibrio entre hecho, derecho y esa sensibilidad que decimos, que nos permita pues presentar unas alegaciones adecuadas y conformes que luego puedan ser mantenidas en el tiempo hasta la vista del órgano judicial. Evidentemente, en sede judicial, pues el trabajador, a través de su graduado o de su abogado, pues se enfrentará a un abogado del Estado experimentado que estará dispuesto a utilizar incluso las alegaciones que ha presentado el trabajador en su propia contra. Por tanto, insistir en que es necesario pues que los trabajadores pongan en manos de profesionales experimentados pues esas alegaciones, esos recursos, esas reclamaciones previas. Bueno, como decíamos, en caso de que el SEPE no haya tenido en cuenta nuestras alegaciones y emita una resolución definitiva en la cual no nos da la razón, o las razones sea total o parcialmente, pues se abre, como hemos dicho, la vía de la reclamación previa, y ese plazo, el plazo que tenemos para presentarlas es de 30 días hábiles desde que se ha recibido esa notificación, pues no dándonos la razón, y en caso, como hemos dicho antes, de que no haya noticias del SEPE, de que no haya esa resolución, pues debemos entender que existe ese silencio negativo frente a nuestras alegaciones si han transcurrido 3 meses. Bueno, pues los trabajadores que vienen al despacho en muchas ocasiones nos han hecho consultas sobre, en estas circunstancias de pandemia y de circunstancias especiales, cómo deben de presentar esas alegaciones, cómo deben de dirigirse al SEPE. Existen diferentes medios, pero actualmente el medio más eficiente son los medios electrónicos. El trabajador puede, mediante su certificado electrónico, su DNI electrónico o mediante clave y contraseña, usuario y clave, dirigirse a su sede electrónica y presentar pues esos escritos, como hemos dicho, de alegaciones o reclamaciones previas. Igualmente, los profesionales tenemos la posibilidad de presentar exactamente en las mismas condiciones esos escritos en ayuda de los trabajadores.
¿Cuál es el plazo que tiene un trabajador una vez que, tras alegaciones y reclamación previa al SEPE, sigue sin darle la razón? Bueno, pues tiene un plazo de 30 días hábiles para interponer la demanda en el juzgado de lo social. Como hemos dicho, esa demanda tiene que ser congruente con lo que dijimos anteriormente y hacer valer aportando toda la documentación que podamos disponer para hacer valer esos hechos y derechos de los que entendemos que, por los cuales la Administración debe de permitirnos mantener la prestación por desempleo o no debe de reclamarnos las cantidades que nos está reclamando. Bueno, y entrando en detalle, ¿no?, sobre el tema de las prestaciones, ya sabemos todos que actualmente las prestaciones por desempleo que nacen de un expediente de regulación de empleo relacionado con el coronavirus, pues todas esas prestaciones no las tienen que presentar los trabajadores, son las propias empresas, y en este caso a través de los despachos profesionales que tienen contratados, las que deben de hacer las solicitudes de prestaciones, llamadas solicitudes colectivas, para que los trabajadores cobren puntualmente sus prestaciones. ¿Qué es lo que ocurrió durante la pandemia y durante los últimos meses? Pues que efectivamente el gran volumen de reclamaciones, de solicitudes de prestación por desempleo y las variaciones que ha habido habiendo, pues ha generado un volumen de prestaciones por desempleo que se han dilatado en el tiempo, que se han postergado, y luego, pues efectivamente, como he dicho antes, que hay cantidades que se han cobrado de más o incluso de menos, que están generando una gran casuística a nivel de reclamación a los trabajadores. Bueno, tenemos que tener presente que están existiendo muchos problemas en la prestación por desempleo por distintos motivos. Por ejemplo, hay trabajadores temporales a los cuales parece que no se les podía reconocer la prestación por desempleo por sus circunstancias específicas, por falta de cotización, y sin embargo tienen derecho. Es decir, hay algún caso en el cual no se ha reconocido la prestación a un trabajador temporal y tiene derecho a ello. Por lo tanto, interesa pues que si no han transcurrido más de 3 meses desde el momento en el cual pudo tener derecho a esa prestación por desempleo, que la reclame con el fin de que no prescriba su derecho. Efectivamente, los trabajadores temporales, a raíz de las distintas normativas laborales, se les reconoció que independientemente de la cotización que estuviesen realizando y del tipo de contrato, pues que pudiesen acceder a las prestaciones por desempleo de forma extraordinaria e incluso que no se gastase ese periodo consumido de prestación de su futura prestación. Si bien hay otras situaciones, por ejemplo, aquellos trabajadores que estuvieron o que han estado trabajando compatibilizando 2 puestos de trabajo, uno a tiempo parcial y otro a tiempo completo, pues en este caso efectivamente no es compatible la situación de percibir tener un trabajo a tiempo completo con otro a tiempo parcial. No permite, por el hecho de haber haber estado en esa situación de tiempo parcial, acceder a la prestación de desempleo, por cuanto que se mantiene otro puesto de trabajo. Igualmente no es compatible cuando se compatibiliza con la situación de persona que está como trabajador autónomo y como trabajador por cuenta ajena. Es decir, no se permite, no es compatible la prestación por desempleo, aunque sea por esta situación del coronavirus, cuando el trabajador, aparte de ser trabajador, es también trabajador autónomo. Y en definitiva, hay una serie de casuísticas muy, muy elevada en función pues del tipo de actividades, del tipo de puesto de trabajo, etcétera, etcétera, que van a generar pues una serie de conflictos con el SEPE de los trabajadores, que en definitiva recomendamos del despacho que los trabajadores pongan en manos de un profesional con el fin de solventarlo con las mayores garantías, sobre todo de cara a que muchas de estas reclamaciones terminarán en sede judicial. Y bueno, pues estamos abiertos a cualquier consulta en nuestra página web www.ifra-medioasesores.com, y con esto nos despedimos por esta noche y hasta la próxima.
Muchas gracias y buenas noches.